Buenas tardes. Ustedes pueden ver la guía del seminario, ¿lo están viendo en este momento? Sí, sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, listo. Bueno, espero que hayan podido asistir a la clase teórica del lunes. Me parece que no han estado, la mayoría han estado un grupo grande, pero varios no han asistido. Les recomiendo que traten de asistir a la clase, si no tienen otra clase simultánea, traten de asistir. Ustedes ya saben que las teorías no son obligatorias, pero les ayuda mucho para tener los conceptos y poder llevar mejor la materia. ¿Sí? O sea que es conveniente que ustedes tomen las clases teóricas. Bueno, en la clase teórica vista el lunes, se empezó a hacer una descripción de los métodos instrumentales, las comparaciones de los métodos instrumentales con los métodos tradicionales, y se empezó a desarrollar el tema de absorción molecular. Sí, en esa clase se dieron los conceptos básicos del tema y las aplicaciones, o sea, cómo vamos a aplicarlo para cuantificar un analito en una muestra. Lo que se vio hasta ahora de este tema es la ley del Lambert-Vivir. A ver, alguien que haya estado presente en la clase y que me diga a qué se refiere la ley del Lambert-Vivir. Con sus palabras, por favor, porque no puedo ver el chat. Quiero ir escribiendo acá en el Word y estoy fuera del Meet, entonces no veo los chats. Si me pueden hacer el favor de usar el micrófono. Chicos, ¿nadie me puede dar una definición de la ley del Lambert-Vivir? ¿Qué entendieron? Lo que entendieron, no importa que sea preciso. Lo importante es ver qué es lo que les quedó a ustedes. ¿Me escucharon la pregunta? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Me contestan si se escuchó? Ok. Bueno, me dicen, si no la saben o no tienen claro el tema, si no pudieron participar de la clase o no terminaron de entender, me lo dicen, ¿sí? Por favor, así no perdemos tiempo. Entonces, la ley de Lambert-Vivir da una relación entre la absorbancia y la concentración. La absorbancia de una solución a una determinada longitud de onda es directamente proporcional al camino óptico que recorre esa radiación y a la concentración del analito presente en esa muestra. Y esto viene a partir de, dijimos, de la preparación de una muestra. O sea, ustedes van a tener en este caso, van a tener una solución de una cierta concentración. Y esa solución la vamos a colocar en una cubeta, que es un recipiente transparente que deja pasar la radiación de un material que puede ser de vidrio, de cuarzo, hay distintos materiales. Según la longitud de onda se utiliza determinados materiales. Si es en la zona del UV, el material va a ser de cuarzo, y si estamos en la zona del visible, es un vidrio transparente. La cubeta es un recipiente que puede tener distintas formas, en general puede ser prismática, o sea,
es un prisma de sección rectangular, o puede ser de sección cilíndrica, o sea, como un tubo de ensayo. Sobre esa cubeta, entonces va a incidir una radiación de cierta intensidad, y va a emerger una radiación disminuida, atenuada, debido a que la sustancia contenida en ese recipiente ha absorbido parte de esa radiación. Entonces vamos a tener una emisión, una transmitancia, le llamamos una cierta radiación de menor intensidad, más pequeñita, porque parte de esa energía ha sido absorbida por la solución, y particularmente por el analito, que nos quiere, cuya concentración estamos tratando de determinar. ¿Sí? Entonces, decimos que la potencia del haz transmitido, que le llamo a esta flechita, le llamo potencia del haz transmitido, va a ser menor entonces que la potencia del haz incidente, que le llamo P0, también se le puede llamar I latina, intensidad. Y esa relación de la potencia transmitida sobre la potencia incidente le llamo transmitancia. ¿Sí? Esa relación de intensidades de la radiación, de la que ingresa, respecto de la que sale. La que sale es más chiquitita, la llamo transmitida, y la que ingresa la llamo P0, potencia incidente. Y a esa relación la llamo transmitancia. Y digo que la transmitancia es igual a menos el logaritmo de la absorbancia. Estas tres relaciones las tienen que saber ustedes, las tienen que saber interpretar, conocer y aplicar en los problemas. Estas tres ecuaciones. Entonces decimos que en la espectrometría molecular UV visible, en este tema, UV visible, va a participar una radiación de cierta longitud de onda, que es característica del analito que quiero cuantificar, que es válida la ley de Lambert y Beer, y por eso la utilizo, que me dice que la propiedad de esa solución, cuyo parámetro la defino como absorbancia, esa propiedad de esa solución es proporcional a la concentración, donde la constante de proporcionalidad la llamo, acá la constante de proporcionalidad sería A y B, y C sería la variable, porque la concentración puede tomar distintos valores. A la llamo absortividad, A minúscula quiero decir, la llamo absortividad, cuando la concentración está expresada en unidades diferentes a molaridad, y la llamo absortividad molar, que la designo con épsilon, con la letra griega épsilon, que en ese caso la unidad de concentración es la molaridad. ¿Sí? En ese caso, si épsilon es absortividad molar, la concentración tiene que estar expresada en molaridad, y si está expresada en otra unidad diferente, la simbolizo con A y se denomina absortividad nada más. ¿Sí? Y B es el camino óptico, es decir, esta distancia que recorre el haz al atravesar la solución. El paso óptico o el camino óptico. Esos datos tenemos que saber. ¿Cuál es el camino óptico que atraviesa la solución? Que va a ser el ancho de la cubeta. La concentración, la absortividad, molar o absortividad nada más. La relación entre la transmitancia y qué es la transmitancia, ¿sí? Estos parámetros son los que ustedes van a tener que tener en cuenta. Y saber que esta radiación, cuando están aplicando la ley de Lambert y Beer, ocurre a una longitud de onda característica, a una determinada longitud de onda, no a cualquiera, ¿sí? A una particular. Bueno, con esto tenemos que hacer el primer problema. El primer problema, con estas ecuaciones vamos a resolver el primer problema.
Entonces el primer problema nos dice, tengo una solución que tiene esta concentración, 1.04 por 10 a la menos 4 molar, de esta especie. Esta especie es el complejo tiocianato férrico, que absorbe a esta, que tiene este valor de absorbancia, cuya absorbancia tiene este valor, a esta longitud de onda, y que está medida en una cubeta cuyo camino óptico es de 1 centímetro. Acá dice de 1 centímetro, significa es el ancho de la cubeta. El porcentaje de transmitancia es lo primero que nos pide. El porciento de transmitancia. El porciento de transmitancia es esto multiplicado por 100. Si nos piden porcentaje, es la transmitancia absoluta, que es la relación de la transmitida sobre la incidente, que le llamo T, y la multiplico por 100. Eso va a ser porcentaje. La T absoluta por 100. Entonces me están pidiendo esta. Una vez que la encuentra T, la multiplico por 100. Sería lo más simple de hacer. Entonces sé que T es igual a menos el logaritmo de la absorbancia. Y luego calculo el porcentaje. Entonces digo T, la transmitancia absoluta, es igual a menos el logaritmo de la absorbancia. Y la absorbancia era un dato. Era 0,726. Menos logaritmo de 0, Profe, sí, sí escucho. disculpe. Me preguntó de la ley de Beer y estaba viendo la teoría Sí, y ahí dice que la absorbancia es igual a menos logaritmo de la transmitancia, ¿puede ser? es esta relación matemática. Esa no es la ley de Lambert-Beer, es esta. Ah, bien. ¿Sí? Esta es una relación matemática entre la transmitancia y la absorbancia. La ley de Lambert-Beer es esta, la que les marqué con amarillo. Sí, profe, pero yo también tengo en la parte teórica que la absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia. Es esto que acabamos de poner acá. Sí, pero esta es una relación matemática, no es la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer relaciona la absorbancia con la concentración. Y Sí, la pero no relación... está al revés, digamos, es lo mismo, es ingresar nada. Ah, perdón, puede ser que yo haya puesto al revés. La absorbancia, sí, disculpen, sí, no es lo mismo. Sí, yo puede ser que me haya confundido. Sí, está bien. La absorbancia es menos el logaritmo de la transmitancia. Tienes razón. Yo me estoy confundiendo. La absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia. Pero esta transmitancia es esta, la absoluta, no es la porcentual. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces la absorbancia va a ser igual a menos el logaritmo decimal, no natural, decimal de la transmitancia. Entonces despejo la transmitancia de acá. ¿A qué va a ser igual la transmitancia despejando? Despejo de esta ecuación. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo despejo T de esta ecuación? Transmitancia absoluta. Tengo 10 que... a la menos absorbancia. Exactamente. 10 elevado a la menos la absorbancia. Esto va como exponente. Bien. Entonces T vale 10 elevado a la menos 0,726. Ese era el valor, ¿verdad? 0,726. Sí. Esto va como exponente. Si quiere lo ponemos así. Esto es un exponente. ¿Y cuánto da eso? Ustedes tengan la calculadora a mano y vayan haciendo las cuentas. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da?
¿Así les da? ¿Así está bien? 0,1879. 79 me da. 0,1879. A ver, de nuevo. Sí, a mí también me da igual que Fátima. Bueno, yo debo haber puesto algo mal. Sí, 79. Copié mal el valor. 0,79. Bien. Entonces, ahora el porcentaje, no nos piden transmitancia absoluta, nos piden porciento de transmitancia. Entonces, el porciento de transmitancia va a ser ese valor de t por 100, o sea, 18,79. ¿Sí? Ese sería el resultado de la primera, acá está el resultado del primer punto, del punto A. ¿Sí? Hasta ahí nos estamos entendiendo. Ese sería el primer resultado. Pasemos al punto B. Ustedes digan si no entendieron, si hay algo que tenga que repetir, díganmelo. No se callen, chicos, porque después pasa lo que los resultados del parcial se quedan con duda y se va haciendo cada vez una cosa más grande y se quedan con dudas y en el parcial eso se salta a la vista, ¿no? Que no han terminado de entender los conceptos. Así que por favor, ustedes si no entienden, si no les quedó claro esto que acabamos de hacer, me dicen, lo explico de nuevo. La segunda pregunta es, la absortividad molar del complejo a esa longitud de onda. La absortividad molar. Entonces habíamos dicho que la absortividad molar era la constante que figuraba dentro del coeficiente que afecta a la concentración, dentro de la ley de Lambert-Vira, eso habíamos llamado absortividad. Y nos están pidiendo la molar, o sea, cuando la concentración está expresada en molaridad, y acá tenemos la concentración del complejo en molaridad. O sea que simplemente es aplicar esta ecuación y despejar epsilon. Entonces absorbancia va a ser igual a epsilon por B y por C. Esto es una epsilon, o sea, una letra griega. Epsilon por B y por C. Bueno, entonces la absorbancia es igual a epsilon por B y C. Y despejemos de acá epsilon. Entonces, epsilon, que es la incógnita, va a ser igual a la absorbancia dividido el camino óptico, el camino óptico y dividido C. Mayúscula, la ponemos a la concentración. Esto está, ambos términos están en el denominador. Entonces la absorbancia, en las mismas condiciones nos está diciendo que calculemos. Entonces 0,726 es adimensional, la absorbancia no tiene dimensiones, B es de 1 centímetro, la dejamos como 1 centímetro, y C es 1,04 por 10 a la menos 4 molar. Molar, ¿sí? Esto es como exponente, y todo esto está en el denominador. Entonces resuelvan esa expresión, 0,726 dividido 1, o sea, dividido nada, y dividido 1,04 exponencial a la menos 4. El 1 es, eso da 6.980,76, 77, o 0,8, podemos redondear. 0,8, y las unidades acá interesan, son
centímetro a la menos 1, porque está en el denominador, molar a la menos 1. ¿Sí? En el numerador no tengo unidades porque es adimensional, entonces me queda de esa manera. Y esto es épsilon. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando nos piden absortividad molar, tengo que partir de la ecuación de Lambert y Beer, que relacionaba la absorbancia con la absortividad del camino óptico, estos son dos productos, el camino óptico y la concentración, y despejo lo que me interesa, que es la absortividad, y todo lo demás son datos. El punto C. Dice, el espesor de la cubeta necesario para igualar la absorbancia de esta solución con otra del mismo complejo de concentración, 4 por 10 a la menos 5 molar. O sea, yo tengo otra solución, entonces pongamos los datos, la otra solución va a ser del punto C, vamos a tener una concentración 2, que es otra solución, y esta que teníamos antes sería la 1. Esa nueva concentración es 4 por 10 a la menos 5 molar. 4 por 10 a la menos 5 molar. ¿Qué otro dato tengo? Nada más. Y yo quiero que, dice, el espesor de la cubeta, qué ancho de cubeta voy a tener, para que tengamos la misma absorbancia, para igualar la absorbancia, que esta solución tenga la misma absorbancia, pero que tenga otra concentración. Entonces la absorbancia 2, esa nueva solución, es la misma que la anterior, o sea, 0,726. ¿Sí? Estos serían los datos. Concentración del compuesto 2, hacer el mismo analito, sino que en otro nivel de concentración, absorbancia 2 tiene el mismo valor que el anterior. Bueno, en esas condiciones nos piden el camino óptico necesario para que se cumplan estas condiciones. De vuelta, tenemos que aplicar la ley de Lambert y Beer, que nos dice que la absorbancia es igual a épsilon por raíz por c, o sea, lo mismo que está acá. Y de acá despejamos B ahora, no despejamos el camino óptico. Que va a ser igual a la absorbancia dividido épsilon y dividido c. O sea, ambos términos en el denominador. Y esto están ambos en el denominador. Bueno, y de acá reemplazamos los valores. La absorbancia la tenemos, sabemos que tenemos que tener el mismo valor que el anterior. La absortividad, al ser el mismo analito, tiene este mismo valor, porque es la misma sustancia. Centímetro a la menos 1, molar a la menos 1, y la concentración es de, en el denominador, es de 4 por 10 a la menos 5. Molar. La concentración es en molar. ¿Sí? Esto sería todo en el denominador. Bueno, entonces esta molaridad se va a cancelar con esta, y me va a quedar el centímetro en el denominador, y va a pasar al numerador, ¿no es cierto? Haciendo la operación, me va a quedar centímetro nada más. Se cancela molaridad a la menos 1 con molaridad, porque están ambos en el denominador, centímetro a la menos 1, cuando haga la operación me va a quedar centímetros, que es la unidad coherente con el parámetro que estamos buscando, que es el camino óptico. ¿Sí? Resuelvan esa cuenta.
Es 4, acá puse mal, es 4 por 10 a la menos 5. Y eso da 2,6 centímetros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No hay ninguna duda entonces. Hasta ahí estamos sin dudas. Pregunta D. Nos pide la absorbancia de una solución de esta nueva concentración del mismo complejo cuando se mide en una cubeta que tiene este ancho. O sea, ahora nos pide la absorbancia de otra solución, que es del mismo analito, pero de otra concentración, quiere decir. Entonces la absorbancia es la incógnita acá. De vuelta la absorbancia es epsilon por B y por C. ¿No es cierto? Repetimos todo lo mismo. Epsilon, al ser el mismo analito, tiene el mismo valor de absorbancia, dijimos que es una constante que depende del analito y de la longitud de onda, de la naturaleza del analito y de la longitud de onda, o sea, todo esto, eso era epsilon. El camino óptico dice que es de 1,5 centímetros, el nuevo camino óptico, y la concentración nueva que nos están dando es de 3,64 por 10 a la menos 5. Y ahí tendríamos que calcular ese valor. Esto está en molaridad. Se va con la molaridad de acá, este centímetro se va con este centímetro y el resultado es adimensional. Eso le da 0,38, ¿verdad? Están utilizando la calculadora. 0,38. 1. Bueno, vamos a poner con 3 decimales. Bueno. No hay ninguna duda de este punto con los 4 ítems. Ninguna duda. Bueno, pasemos al 2. Dice, se conoce el contenido de hierro de una caliza que es cercana al 0,5%. Sé de antemano, tengo que tener una idea de cuál es la concentración para poder hacer un análisis, para poder encontrar, para poder hacer la preparación, sobre todo, la preparación de las muestras. Yo necesito tener una idea. Si no, la tengo que hacer una exploración, digamos, primero, si no tengo idea de cuánto puede ser. Lo ideal es tener una idea de cuál es el contenido de hierro aproximado, y después lo analizo y determino su verdadera composición. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que este es el valor, y quiero cuantificarlo. La pregunta es, ¿qué masa de muestra, masa de mineral, en este caso de la caliza, qué masa debo pesar en el análisis si el volumen de muestra
el volumen de esa muestra una vez que la disolví con ácido, con calor y la filtré y demás, y llevo un volumen final de 200 mililitros. Eso dice, ¿qué cantidad de muestra se debe pesar para el análisis si el volumen final de la solución de muestra es de 200 mililitros? Luego nos explica cómo se hace el análisis. Para el análisis de hierro se ha utilizado 25 mililitros de esta solución. O sea, yo tengo este volumen de solución, entonces voy a tener un matraz, ay, más no me sale el dibujo del matraz. Bueno, tengo un matraz de 200 mililitros, a ver si tengo acá un matracito, no. Vamos a poner acá, vamos a suponer que ese es un matraz. Tengo un matraz con la solución, de acá tomo una alícuota y la llevo en un tubo de Nessler como esto. Un tubo de Nessler es un tubo cilíndrico que tiene una graduación. Entonces tengo 200 mililitros acá. 200 mililitros. Tomo una alícuota de acá de 25. Mililitros. Esta alícuota es de 25 mililitros. O sea, no tomo el total, tomo una fracción. Y lo pongo en el tubo de Nessler. Dice, se ha efectuado una reacción fotométrica y el volumen se ha llevado a 50. O sea, yo tomé 25, realicé una reacción química fotométrica, dice, y se llevó a un volumen final con agua destilada, se sobreentiende, a 50 mililitros. ¿Qué quiere decir reacción fotométrica? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir reacción fotométrica? La luz cataliza la reacción. No, en este caso significa que tengo que agregar un reactivo que genere color. O sea, tengo que agregar, en este caso, si es hierro, lo que quiero determinar, en la caliza tengo el hierro, necesito agregar un reactivo, que es el tiocianato, que junto con el hierro va a formar el complejo de color rojo. Eso quiere decir, una reacción fotométrica significa que se ha agregado otro componente, que en este caso sería el tiocianato, para generar color y que pueda ser medido en la zona del visible. Porque si no tenemos soluciones coloreadas, no podemos cuantificar en el visible. Por lo tanto, necesito de un reactivo adicional que me genere color. Es como sucedía con los virajes en la volumetría, por ejemplo, de ácido base. Claro, en la volumetría nosotros nos valíamos del indicador para ver el color. Acá, en espectrometría de absorción molecular UV visible, o sea, en la zona del visible, necesito que la solución cuya concentración quiero determinar tenga un color. Necesito que la solución sea coloreada para que absorba la radiación del visible.
Si no tiene color, no va a absorber radiación en la zona del visible, absorbe en otra región, pero no en el visible. Exactamente. Entonces, para que eso ocurra, yo necesito generar color. Y ese color lo puedo hacer con el tiocianato. Si yo pongo en contacto en la solución de hierro con el ion tiocianato, se va a generar un color por la formación del complejo del tiocianato de hierro. Este es el complejo que se forma, y esto le vamos a poner entre, así. Y este tiene carga 2 más. O sea, de 3 más y 1 menos, me quedan 2 más. ¿Sí? Entonces me está diciendo eso, me está diciendo que la solución, se le agregó otra solución para generar el color. Eso me está diciendo. ¿Sí? Y esa solución ya sabemos, acá no interesa, no interesa cuál es la solución en este problema, pero le está diciendo eso. Que la solución que se preparó de hierro, en primer lugar lo tengo que tener al hierro en esta forma, porque es la única que genera color. Si lo tengo al más 2, tampoco genera color. Entonces lo primero que tendría que hacer es todo el hierro más 2 pasar a más 3. Eso se hace con ácido nítrico. Cuando ustedes en la práctica lo hacen con ácido nítrico. Lo oxidan al hierro más 2 y lo pasan al hierro más 3. Esta en realidad es doble flecha, ¿no? Supongan que es doble flecha. Entonces la reacción sería el ion férrico, reacciona con el tiocianato, genera el complejo. Este ion férrico es incolor. Este complejo tiene color rojo. Este es de color rojo. Es lo que se vio en la volumetría redox, había un ejercicio así. Esto lo vimos en complejometría, lo vimos. Esto no lo era vimos en complejometría. Esto es la formación de complejos. ¿Sí? Y en redox vimos que el hierro pasaba a hierro más 2, el hierro más 2 pasaba a hierro más 3, y el manganato pasaba a manganeso más 2. Eso es todo. Acá simplemente el ion férrico se combina con el ion tiocianato y forma un compuesto con complejo coloreado que esa especie sí va a absorber y me va a permitir cuantificar. Eso es lo que me está diciendo acá. Que tomé una alícuota de esta solución, esto es un matraz de 200 mililitros, es un matraz de 200 mililitros, tomo una alícuota de 25, tomo un cierto volumen, acá no me dice cuánto, no me interesa, un cierto volumen de este reactivo, le agrego, tiene que ser menor que 50, ¿no? Porque si no, no me va a dar la suma, no me tiene que dar más de 50. O sea, pongamos 5 mililitros de este reactivo, 25 de este, y todo lo mezclo bien y lo llevo a un volumen final de 50. Eso es lo que me está diciendo acá. Mientras dice que la serie de patrones se prepararon en un rango de concentraciones de 2 a 10 ppm. En esta cuantificación nosotros que tenemos que tener es una serie de patrones. O sea, en los tubos de Nessler vamos a preparar generalmente 5 o 6 patrones. Vamos a preparar un patrón 1, un patrón 2, un 3, un 4 y un 5. Y un blanco también se prepara. Y un blanco. Eso es lo que ustedes hacen en el laboratorio. O sea, en estos tubitos de Nessler vamos a poner un patrón. O sea, esta es la muestra. Esto es lo que pusimos acá, es la muestra. Es la muestra. La muestra original. Y esta va a ser la muestra diluida y que ha sido adicionada con el reactivo de color para poder medirla. ¿Sí? Hasta ahí nos vamos entendiendo. Sí, sí, profesor.
Bueno, esta es la muestra. Aparte, hay que preparar una serie de patrones. Esa es la metodología, una serie de patrones. Que tiene una concentración 1, 2, 3, 4, o sea, una serie de concentraciones. Bueno, acá dice que los patrones varían entre 2 y 10 ppm. O sea, vamos a tener, este va a ser el blanco no tiene nada del patrón, o sea, tiene concentración 0 en hierro. Este va a ser el blanco. Este va a ser el patrón 1, que va a tener la concentración esta de 2 ppm. Este va a ser el 2, el 3, el 4 y el 5, por decir así. 2, 3, 4 y 5. Este va a ser el patrón 5, el último, que va a tener la concentración, entonces dijimos, este va a tener 2 ppm, y este último va a tener 10 ppm. Eso me está diciendo. Sí. En esta situación, ¿qué masa tengo que pesar de muestra para hacer todo esto? ¿Qué masa de muestra necesito? Esa es la pregunta. ¿Qué masa de muestra tengo que pesar para preparar esta muestra, tomar una alícuota de 25, llevarla a 50, cuando los patrones preparados de hierro, un patrón significa una sustancia de peso conocido y de composición conocida, yo conozco la masa que pesé exactamente y conozco la sustancia que pesé, por lo tanto sé la cantidad de hierro que tiene esa solución. Y tiene el blanco, ya dijimos que es el blanco del hierro. Entonces, tenemos el blanco, 3, es lo único que me interesa saber, que a veces vemos preguntas es. Bueno, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Cómo resolvemos para que esta muestra ingrese en el rango de lectura de los patrones? Esto me está diciendo. ¿Cuánta masa del analito necesito pesar para que cuando se genere el color esté comprendido en este rango de colores? Cuando aplicamos la ley de este método, lo que nosotros hacemos es un espectro de absorción, que les explicó la profesora en la teoría, hacemos un espectro de absorción, y hacemos una curva de calibrado. Esas dos cosas tenemos que hacer, un espectro de absorción y una curva de calibrado. Les explico porque de eso es lo que en realidad está considerando aquí, aunque no lo dice, pero es, si ustedes lo entienden de esa manera, es más sencillo. El concepto sería eso. Necesito hacer primero un espectro y después necesito hacer una curva de calibrado. El espectro de absorción era una gráfica que se obtenía
algo así. Bueno, estoy tratando de dibujar, pero no sé si me va a salir. Ahí está. Bueno, un espectro de absorción y, y la curva de calibrado. Esas dos cosas necesitamos. En el espectro de absorción lo que hacemos es un barrido de longitudes de onda, donde en ordenadas tenemos acá, en ordenadas tenemos la absorbancia, y en abscisa tenemos la longitud de onda. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Variamos la longitud de onda, vamos incrementando la longitud de onda, y seleccionamos una longitud de onda y medimos la absorbancia para uno de estos patrones. Seleccionamos uno de estos patrones preparados, lo coloco en el instrumento y mido la absorbancia de ese patrón. Luego cambio la longitud de onda y con el mismo patrón eleo de nuevo y me va a dar una absorbancia mayor y así sucesivamente. O sea, hago este espectro, hago esta curva. Y lo que me interesa aquí es cuál es la longitud de onda de máxima absorbancia. O sea, a mí me interesa definir a qué longitud de onda se produce esta absorción máxima. ¿Cuál es esa longitud de onda de máxima absorbancia? Ese es el objetivo de hacer un espectro de absorción. Entonces, con este gráfico voy a encontrar esta longitud de onda de máxima absorbancia. ¿Sí? A donde la absorbancia sea máxima, ¿cuál es su valor? Y luego con esa longitud de onda voy a trabajar para construir la curva de calibrado, donde voy a tener también absorbancia como eje de ordenadas. Acá voy a tener absorbancia, y en el eje de abscisas voy a tener la concentración. Acá voy a tener concentración. Entonces, esta curva se obtiene cuando ya definí esta longitud de onda máxima. Esta curva de calibrado se realiza a esta longitud de onda. O sea, acá la longitud de onda es constante. Ahí no me sale. Bueno, este gráfico se trabaja o se realiza a esta longitud de onda que se definió en el paso previo. ¿Cómo hago esta curva? Esta recta, mejor dicho, la construyo considerando el patrón 1. Primero el blanco me sirve para calibrar el instrumento, que ya vamos a ver cómo se hace. Con el blanco calibro el instrumento. Con el patrón 1 determino la absorbancia 1. O sea, acá voy a tener la concentración 1 del patrón 1. Y su correspondiente absorbancia me va a dar un punto. Después voy a tener el patrón 2, y su absorbancia correspondiente me va a dar ese punto, el segundo punto, el patrón 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Voy a tener una serie de puntos que luego interpolo esos puntos y el resultado me va a dar una recta. O sea que van a estar todos los patrones, C4 y C5. Y el blanco sería el origen, teóricamente, porque no absorbe nada, sería este el blanco, el punto de intersección de las coordenadas. ¿Sí? Entonces vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo este problema es que el rango de concentración de los patrones varía entre 2 y 10 ppm. Y esto que estamos viendo acá es nada más y nada menos que la ley de Lambert y Beer, donde dice que hay una relación directa entre la absorbancia y la concentración. Esto nos está diciendo que la ley de Lambert y Beer es válida, porque hay una respuesta lineal entre la concentración del analito y la absorbancia de ese analito. Si la respuesta no fuera lineal, no se estaría cumpliendo la ley de Lambert y Beer. Si fuese una exponencial, por ejemplo, positiva o negativa, no se cumpliría. Se cumple cuando la respuesta es lineal. Bueno, es por eso que conceptualmente nos está diciendo esto, el problema. Bueno, ahora, en base a todo esto, vamos a
resolver. Entonces, para poder analizar, para poder cuantificar el analito en la muestra, yo necesito que la concentración de ese analito caiga dentro de este rango de concentración de los patrones. Si cae fuera, supóngase que me cae acá arriba, no tengo cómo utilizar esta gráfica para encontrar la concentración de la muestra. Entonces, lo que nos está queriendo decir esto con este dato es que se debe verificar que la cantidad de analito que me aporte la muestra tiene que caer dentro de este rango de concentraciones. Esa es la condición que tiene que cumplir. Y además la segunda condición es que tenga una concentración aproximada del 0,5%. Son dos condiciones. Esta condición y esta condición. Y con esas condiciones tenemos que calcular la masa. Entonces, la primera condición dice que el patrón 1, que la muestra, también tiene que caer dentro de esos límites de concentración. Y 2 ppm, ¿qué significa? ¿Qué significa 2 ppm? Miligramos por 2 miligramos por litro. Bueno, 2 miligramos de hierro en 1 litro de solución. Eso significa 2 ppm. Nos está diciendo que la cantidad de analito es de 2 miligramos en 1 litro. Bueno, bien. Eso es lo que tenemos que considerar como primer punto. Entonces decimos que yo tengo que hacer que mi muestra también esté cumpliendo esa condición. En realidad, yo no tengo 1 litro de solución. ¿A qué volumen final llevé? La muestra que preparé, ¿a qué volumen lo llevé? de la muestra que preparo tomo 50 mililitros. Tomé, la muestra original era 200, tomé una alícuota 25 y la llevé a 50, y esto es lo que leo en el instrumento, esta solución de 50, de acá tomo una fracción, pero no importa, pero es esta solución, esta concentración en realidad es la que estoy cuantificando. O sea que el volumen de muestra que yo tengo es 50. ¿Sí? En el instrumento, lo que leo en el instrumento es esta solución de 50 mililitros. De ahí tomo una fracción y la leo. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo 2 miligramos de hierro en 1000 mililitros de solución. Eso es lo que ustedes recién me acaban de decir, en 1 litro o 1000 mililitros es lo mismo, ¿verdad? 1000 mililitros. Pero como mi solución no tiene 1 litro, yo no preparé 1 litro de muestra, preparé 50 mililitros para leer en el instrumento, entonces ahora tengo que ver la cantidad de hierro que hay en esos 50. ¿Entienden? Porque no tengo 1 litro, yo tengo 50. Entonces, para esos 50, ¿cuánto de hierro hay? ¿Cuánto de hierro debería haber para que se cumpla esta condición? Para que la muestra no tenga menos que esta cantidad, como límite, digamos. ¿Cuánto me da de hierro? 50 por 2 es 100, dividido en 1000 es 0,1, ¿verdad? 0,1. 0,1 miligramos de hierro. Eso me daría esta cuenta. Profesora, disculpe, ¿de dónde eran los 1000 mililitros? Vos me dijiste que 2 ppm eran 2 miligramos en 1 litro. Por litro, sí. Y 1 litro es 1 ya, mililitro. sí, sí. Ya está, gracias. Bueno, no está bien. Entonces, sabemos que hay 2 miligramos en 1 litro, es la condición del patrón. Y yo quiero que la muestra también esté cumpliendo esa restricción, porque necesito que caiga dentro de esta serie de concentraciones, para que pueda tener respuesta y tenga validez la ley del Ambri-Beer. Entonces yo parto de esa restricción, tengo 2 miligramos en 1 litro, pero como no preparé 1 litro, sino 50, quiero ver qué cantidad de hierro hay en 50. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, otra condición es que
estos 50 mililitros los obtuve luego de diluir la muestra de 25. O sea, la muestra, yo tomé una alícuota de muestra, puse en el tubo de Nessler, le agregué un cierto volumen de tiocianato y llevé a 50. O sea, los miligramos de hierro que están en 50 también están en 25, porque simplemente lo que hice acá fue agregar otro componente, que es el tiocianato, y agregar agua. O sea, la cantidad de hierro que hay en 50 también está en 25. Es la misma cantidad de hierro, porque simplemente yo acá no agregué más hierro al llevar de 25 a 50. Agregué un componente que generaba color y agregué agua para llevar un volumen final de 50. Entonces significa que esta cantidad de hierro, de 201 miligramos, esos 0,1 miligramos de hierro, están en 50 y también están en 25. Estos 50 son de la solución diluida, al agregar agua. Y estos 25 son de la solución concentrada, de la que partí, de la solución inicial, digamos, de la solución de muestra. No son las mismas. Esta está diluida, tiene tiocianato y tiene agua, y esta no, esta tiene la muestra original. Pero la cantidad de hierro es la misma, la que está acá, que la que está en esta licota. Y el total de muestra que tengo era 200. Entonces yo quiero saber cuánto hierro hay acá. Entonces tengo que ir de atrás para adelante. ¿Sí? Había en esta cantidad de esta muestra, luego en esta cantidad, y luego en esta cantidad. Estoy haciendo el ciclo inverso. Entonces ahora digo, mi total de muestra no es 25, mi total de muestra es 200. Entonces quiero ver cuánto hierro hay en 200. 200 mililitros de solución de muestra, en la misma solución hay X. ¿Cuánto es ese X? 200 por 0,1 dividido 25. Eso me da 0,8. ¿Sí? ¿Así da? ¿A todo le da igual? Sí, profe. 0,8. Bien. Entonces significa que en la muestra original yo tendría que tener 0,8 miligramos de hierro. Eso necesitaría para que cumpla esta restricción de 2 ppm. Y para que luego de sufrir una serie de diluciones, la cantidad de hierro que tenga acá sea de 0,1 miligramos. ¿Sí? Estamos haciendo todo al revés. Siguiendo la secuencia al revés. Bueno, esa es la cantidad de hierro que necesito en la muestra. Y yo conozco que el contenido de hierro aproximado es de 0,5%. Es otro dato adicional. Sé que tengo 0,5 gramos de hierro en 100 gramos de solución, en 100 gramos de mineral. Gramos de mineral, de caliza. Ese es el dato del 0,5%. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que hay 0,5 gramos de hierro en 100 gramos de mineral. Entonces yo ya sé cuánto hierro necesito tener. Y con esta relación calculo la cantidad de mineral que tengo que pesar. Entonces yo sé que hay 0,5 gramos de hierro en 100 gramos de caliza, de mineral. Como ahora necesito 0,8 miligramos de hierro, y fijémonos que llevemos las mismas unidades, entonces lo transformemos a miligramos, porque estamos en miligramos. 0,5 gramos, ¿cuántos miligramos son? ¿500? Lo transformemos para tener las mismas unidades.
0,5 gramos son 500 miligramos. Entonces lo pongamos así, porque no podemos mezclarlo otra vez. Entonces, el contenido de hierro en la caliza son 500 miligramos en 100 gramos. Es lo mismo que 0,5 gramos en 100 gramos. Y yo necesito 0,8 miligramos. Eso es lo que calculé a partir de la ¿Profe? restricción. ¿Sí? ¿Podría poner 0,5 miligramos de hierro en 100 miligramos de mineral? Sí, también. Es lo mismo. Lo podemos hacer así si quieren. 0,5 miligramos de hierro en 0. Pero para ser estrictos, conviene que lo pongamos así. Se puede hacer porque es lo mismo multiplicar y dividir por 1000. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Se entiende o no? Esto Sí, estoy profe. llevando los gramos a miligramos. O puedo dejarlo en gramos y miligramos y expresar esto en miligramos. Me da igual. Bueno, pero siempre y cuando la relación se mantenga constante, ¿no? O sea, tengo que hacer que la relación sea la misma. El cociente me tiene que dar el mismo número. Entonces digo, 500 miligramos de hierro están presentes en 100 gramos de caliza. Los 0,8 que necesito, ¿en cuántos gramos de caliza estarán? ¿En cuánto estarán? 0,8 por 100 y dividido 500. Me da 0,16. ¿Sí? ¿Así les da a ustedes? Sí, profe. Bueno, esa va a ser la masa de caliza que tengo que pesar. Es la respuesta a la pregunta. ¿Se entendió bien? Sí, profesor. Bien. De la misma manera tenemos que hacer con el otro límite, con los 10 ppm. O sea, tengo que repetir todo lo mismo, pero con 10, con el otro extremo, para ver en qué rango de masas de muestra debería pesar. ¿Cuál es el rango? En realidad siempre voy a pesar en la mitad, sería el intermedio. No me voy a ir ni a un extremo, porque no me conviene ir a este extremo ni al otro extremo, porque puede ser que la muestra esté un poquito más concentrada y ya me salga del rango, o esté más diluida y también me salga del rango, porque no puedo leer en este punto. Y a valores mayores menos. Entonces, lo que voy a hacer en la práctica es tomar un valor intermedio de masa. Entre 0,16 y el otro valor que va a ser mayor, voy a tomar un valor intermedio, la mitad. ¿Entienden? Para no caer, para tener un poco más de certeza de que voy a caer en el rango de lectura. Y acá hago lo mismo, pero con el otro límite. Digo, 10 miligramos, 10 ppm son 10 miligramos en un litro de solución. En 50 voy a tener 500 dividido 1000. O sea, 0,2. 0,5 dijo. 0,5. 0,5 miligramos de hierro. Luego esos 0,5 miligramos de hierro estaban en 50, también están en 25. En 200 voy a tener eso dividido 25. Y eso me da 4. Acá es 4. Y luego hago esta relación. Esto se mantiene, 500 miligramos ahí en 100 gramos y 4 miligramos, que es lo que se determinó en X. Y me da 0,8. Entonces, estos van a ser los rangos de pesada del mineral, entre 0,16 y 0,8 gramos. O sea que voy a pesar la mitad, en el medio, el 50% tendría que hacer el peso real. ¿Sí? Para no irme a los extremos. ¿Está clarito? ¿Se entendió bien? ¿Necesitan que explique algo de esto? Y esto, profesora,
disculpen, ¿no? ¿Se puede llevar al Excel para hacer los gráficos de las curvas y de la absorbancia? Sí, sí, lo van a hacer con Excel ustedes. Yo ahora lo hice a mano alzada, digamos. Ah, Todo lo hacemos con Excel. bueno. Sí, sí. No, se hace con Excel. Tienen que ser precisos los gráficos. Sino que ahora le estaba explicando nada más y lo hice a mano alzada con la computadora, pero no, la forma real se hace con el Excel. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, ya pasó más de una hora. Traten de plantear el siguiente ustedes y seguimos la próxima semana, el miércoles que viene con ustedes.